No hay persona que no tenga miedo de una pelea, lo importante es cómo te enfrentas a ese miedo. La última vez que hablamos de Tokyo Revengers, lo hicimos sobre el arco de Mobius y cómo este era solo el principio. Tras evitar la muerte de Draken, todo parecía indicar que el futuro de Touman y de Hina sería más alegre, sin embargo, eso no pasó, de hecho empeoró. El protagonista no solo vería morir a Hina y a Akun frente a sus ojos, sino que también se enteraría que Draken, esa persona que había intentado salvar desesperadamente en el arco anterior, estaba condenado a muerte. Precisamente sería tras hablar con este último que Takemichi entendería que la razón por la cual nada cambiaría era Kisaki en sí. Mientras él estuviera en Touman, sus amigos seguirían sufriendo. Es así como decide viajar de nuevo al pasado, dando inicio a lo que sería el arco de Valhalla. Un arco donde la premisa principal sería evitar la muerte de dos de los miembros fundadores de Touman, Kazutora y Baji. Para entender mejor qué sucede en este arco es necesario hablar del origen de la Tokyo Manji. Esta pandilla que en el futuro es responsable de infinidad de crímenes, en sus inicios nació como un mecanismo de defensa frente al abuso de otras pandillas. De hecho, fue Baji quien propuso la idea luego de que Kazutora fuera golpeado por algunos miembros de los Black Dragons. Por ese entonces todos estuvieron de acuerdo y fue Mikey quien asumió el papel de líder. El problema es que eso de ser pandilleros solo les traería muchas desgracias. La mayor de todas fue la muerte de Shinichiro, el hermano mayor de Mikey, a manos de Kazutora. Todo por culpa de querer darle una motocicleta nueva a Mikey. Esto porque antes otra pandilla se había burlado de la que tenía. En este caso, Kazutora se ganaría el odio de Mikey, algo totalmente entendible ya que mató a su hermano. Y respecto a Baji, este sería perdonado. Mikey lo perdona porque sabe que no fue su culpa. Kazutora fue quien lo convenció de robar en primer lugar. 2 años después de este suceso es cuando las cosas vuelven a ponerse feas. De un momento para otro, Baji decide abandonar Touman para unirse a Valhalla, y asimismo Kazutora se encargaría de ayudarlo a entrar en esta banda. La razón por la que el futuro termina mal esta vez es porque Touman entra en guerra con Valhalla para recuperar a Baji. En el proceso este moriría a manos de Kazutora y en un ataque de ira Mikey haría lo mismo con él. Es este asesinato lo que cambia a Mikey para mal. Se hace vulnerable emocionalmente, aún más de lo que ya era, y es esto lo que aprovecha Kisaki para tomar el poder de la Tokyo Manji. Lo que Takemichi viene a evitar es esa muerte, la de Kazutora, no la de Baji. Si puede evitar ambas, mejor, pero es solo la de Kazutora la que debe evitar cueste lo que cueste. Por sí solo Takemichi no podría cumplir con este trabajo, y es por eso que en esta ocasión tendría la ayuda de cierto personaje. En la guerra contra Mobius, Takemichi hizo casi todo solo, por culpa de ello se la pasó recibiendo palizas de todo el mundo. En este arco la cosa cambia, porque esta vez sería otro quien recibiría esas palizas por él. Así es, me refiero a Chifuyu. Este personaje que la primera vez que vemos en el manga es sangrando en el piso mientras Baji lo golpea salvajemente. Con Chifuyu de su lado, el protagonista recupera la esperanza, porque sí, cuando hizo de testigo mientras lo golpeaban, la había perdido. Sin embargo, ahora ya tenía otra persona en Touman que desconfiaba de Kisaki. Gracias a las investigaciones de Chifuyu se enterarían que el capitán del tercer escuadrón fue responsable de la casi muerte de Draken. Tras hablar con Ozanai, entenderían que Kisaki era un problema serio, era alguien que podría deshacerse fácilmente de cualquier obstáculo, y en este caso, ese obstáculo era Baji. Chifuyu tenía la corazonada de que Baji también desconfiaba de Kisaki y por eso es que se había unido a Valhalla. En varias ocasiones él trata de razonar con Baji, pero este simplemente lo ignora. Baji prefería trabajar solo, en parte porque seguía sintiéndose responsable por lo que le había pasado al hermano de Mikey. Sin embargo, gracias a la insistencia de Chifuyu, este consigue que Takemichi pueda hablar con él a solas. Esas palabras que le dice "no mueras, sigue con vida después de mañana" son poderosas. Le hacen entender a Baji que Takemichi no era como los demás. Precisamente esto lo confirmaría en el denominado Halloween sangriento, el día en que Touman se enfrentaría a Valhalla. En principio parecía que Mikey solo quería vengarse de Valhalla por llevarse a su amigo, sin embargo, la lucha contra Valhalla no era para eso, simplemente quería recuperar a Baji. El problema es que sí existiría cierto sentimiento de venganza, solo que no era contra la banda rival, sino contra Kazutora.
Mikey no podía perdonar al asesino de su hermano, menos aún cuando esta misma persona apuñaló a Baji más adelante. La ira de Mikey se intensifica y producto de ello estuvo a punto de matar a Kazutora. Para este punto nadie podía detenerlo, esa mirada vacía representaba su estado mental. En el análisis del arco de Mobius ya habíamos hablado que cuando Mikey era consumido por la ira, era como si otra persona tomara el control, como si todo lo demás le dejara de importar. En esos momentos solo le importaba satisfacer sus deseos egoístas, y en ese caso esos deseos eran vengarse de Kazutora. A esto debemos sumarle la actitud del propio Kazutora. Durante toda la pelea estuvo provocando a Mikey, le expresaba su resentimiento, el cómo, desde su punto de vista, la muerte de Shinichiro y el que terminara en un reformatorio era culpa de Mikey y no de él. Este es un pensamiento bastante irracional, pero aún así tiene su justificación. Para un niño de 12 años, el matar a una persona resulta muy impactante. Kazutora no pudo asimilar lo que hizo. Para protegerse a sí mismo, para creer que no era una mala persona, decidió depositar toda la responsabilidad en alguien que no tenía nada que ver. Ese sería Mikey. Pero la cosa no termina allí, porque Kazutora se mete en la cabeza que debe asesinarlo. Si ve a Mikey como un enemigo, si llegase a eliminarlo, eso lo convertiría en un héroe. De nuevo, vemos cómo Kazutora hace lo posible por no verse a sí mismo como alguien malo. Claramente su mente no estaba en el mejor estado, y eso no era culpa solo de la muerte de Shinichiro. Desde antes de eso, él ya era una persona muy problemática. En la medida que avanza la historia entendemos que esa actitud era el resultado de su infancia, el cómo había vivido situaciones de violencia intrafamiliar. Pero retomando el tema principal, cuando muere Baji, Kazutora finalmente entra en razón, se da cuenta de que lo único que hizo fue destruir las cosas más preciadas para él. En principio cree que su muerte servirá para pagar por sus errores, pero antes de que sea asesinado por Mikey, entraría Takemichi para evitarlo. Y aquí debo ser honesto, hasta antes de este momento Takemichi había pasado muy desapercibido. A diferencia de la batalla contra Mobius, aquí nuestro prota no hizo mucho por salvar el día. No sería sino hasta este momento en que se enfrenta a Mikey que finalmente hace algo para cambiar el futuro. Y bueno, tampoco es que su intervención sirva de mucho, es solo que tomó una de las mejores decisiones de su vida al llevar consigo el amuleto de Baji, un objeto con el cual Mikey entraría en razón, terminando de esta manera el conflicto, pero no la guerra contra Kisaki. Y aquí es donde vamos con el último punto. Antes de este arco, Kisaki no era un personaje que se involucrara mucho en la historia. Sabíamos que el futuro de Touman era su culpa, pero más allá de eso no conocíamos nada de él. Por esa misma razón, Takemichi creía que solo con salvar a Draken podría cambiar el futuro. Sin embargo, no fue así. Después de hablar con Draken en prisión, entendió que nada mejoraría hasta que no detuviera a Kisaki. Lo que Takemichi no sabía es que todos ya estaban bailando en la palma de su mano. Kisaki no solo se convirtió en capitán de Touman, sino que también era responsable de la disputa con Mobius y de la actual con Valhalla. De hecho, él era el líder de ambas bandas. Todo esto era parte de su plan para apoderarse de Touman. Era un plan sin fisuras. Si Valhalla perdía o ganaba, de igual manera lograría su objetivo, llenar a Touman de su gente. Con la derrota de Valhalla, él sería el responsable de anexar esta banda a la Tokyo Manji, y con esto no solo ganaría mayor influencia, sino que también se convertiría en una pieza importante para Mikey y los demás. Kisaki sabía que no bastaba con solo tener la mayoría de personas en Touman, también debía ganarse la confianza de su líder. Si tenía a Mikey de su lado, nada podría detenerlo. Sin embargo, aunque parecía que la misión de Takemichi había sido un total fracaso, la verdad no fue así. Si bien ahora Touman tenía dos capitanes invasores, Kisaki y Hanma, aún había una pequeña esperanza que podía cambiarlo todo, y eso era su nombramiento como capitán de la primera división. Con Chifuyu depositando toda su confianza en él y con la voluntad heredada de Baji, Takemichi haría lo posible por cambiar el futuro de todos. Valhalla es el primero de muchos arcos top de Tokyo Revengers. De hecho, los que le siguen son aún mejores, una verdadera barbaridad. Pero dejando eso de lado, centrémonos en este arco, el cual nos presentaría, por así decirlo, la fórmula ganadora de este manga. Es decir, Takemichi regresa al presente, ve que el futuro empeora, averigua las causas de esto, viaja al pasado, conoce un nuevo personaje de Touman y se ve envuelto en un gran conflicto para ayudarlo. En este caso, ese nuevo personaje fue Chifuyu, personajazo.
A partir de este arco él se convierte en la mano derecha de Takemichi, es el único que comparte su objetivo de deshacerse de Kisaki, y su participación en este arco me atrevería a decir que fue mayor incluso que la del protagonista. Eso es algo muy curioso porque Valhalla es el único arco donde Takemichi parece más un personaje de apoyo. En este arco quienes brillan son Chifuyu, Baji y Kazutora, y esto no es una coincidencia. El autor hizo esto para sentar las bases que sostendrían más adelante a sus dos pesos pesados, Takemichi y Kisaki. En el caso del protagonista construiría a su más importante aliado y además le daría el poder para ganar influencia dentro de Touman. En el caso de Kisaki nos mostraría lo inteligente que es, el cómo es la mente maestra detrás de todo y el cómo nunca deja nada al azar. Ganar o perder siempre le da beneficios. Al final del arco ambos terminan siendo capitanes de Touman y esto abre la puerta para batallas más interesantes. Pero bueno, ese ya será un tema del que hablaremos más adelante en otro video con el siguiente arco, Black Dragons, el que es para mí el mejor arco de Tokyo Revengers. Dicho eso, llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.